Hola a todos, aquí la papa. Y yo. Ah, sí, cierto, también. El tema de hoy serán los videojuegos y nos centraremos en sus bandas sonoras y cómo son una expresión artística. Fortnite, este juego que utilizan muchísimo los adolescentes. Si ustedes escucharon que los yihadistas se entrenaron con un juego muy conocido de la PlayStation 4 que se llama Minecraft. Sí. Ahí tienen una... Sí, ya sé, pero los videojuegos pueden llegar a ser muchísimo más que eso. Los videojuegos han evolucionado en muchísimos aspectos a lo largo de la historia, pero un elemento que ha existido desde el comienzo es la banda sonora. En los años recientes a la creación del primer videojuego Pong en 1972, la banda sonora ya estaba ahí. Bueno, ya sé que al principio no era la gran cosa, pero en esos tiempos la banda sonora solamente buscaba expresar acciones concretas realizadas dentro del juego, como presionar una tecla o recoger un objeto, o simplemente colisionar con algo. En los años siguientes los videojuegos estaban hechos con el único propósito de entretener y crear algo divertido, y por ende la banda sonora no representaba un elemento artístico, pero luego todo cambió. A medida que los computadores avanzaban y surgía cada vez más tecnología, llegó la posibilidad de producir videojuegos mucho más avanzados que requerían de grandes equipos de personas para desarrollar. Fue en ese momento que los desarrolladores dejaron de ser solamente programadores a convertirse en artistas, ilustradores, escritores, músicos, etc. La industria de los videojuegos comenzó a ser significativa. Muchos expertos de diferentes campos encontraron una nueva forma de expresión artística que se basaba principalmente en la interacción con el espectador. Una forma de arte tan poderosa que podía llegar a millones de personas de todas las edades. Y fue ahí que los videojuegos dejaron de ser solamente juegos para convertirse en arte. En el siguiente video analizaremos una serie de ejemplos de videojuegos que pueden ser considerados como producciones artísticas y veremos cómo las bandas sonoras de estos aportan de manera significativa a su éxito. Explicaremos el alcance de su música hacia el espectador, cómo algunos de sus ejemplos son impresionantes, y defenderemos la siguiente tesis. Los videojuegos y sus bandas sonoras son una expresión artística compleja que tiene como propósito crear inmersión e interactuar con el espectador. Se puede decir que la era comercial de los videojuegos realmente empezó en 1983, cuando Nintendo lanzó el Nintendo Entertainment System al mercado, y esto generó que los videojuegos llegaran al alcance de todos los consumidores generales. Durante este periodo de tiempo la mayoría de las personas tuvieron su primer acercamiento a los videojuegos, especialmente a la franquicia de Mario, que más tarde se convertiría en un icono de la cultura de los videojuegos. Cuando alguien recuerda su infancia como yo y piensa en los videojuegos, una nostalgia invade a esa persona, y una gran parte de eso se debe a la música que uno recuerda, la música que nos trae buenos recuerdos. ¿No me crees? Cierra los ojos y solo con los siguientes fragmentos puede que te vengan varios recuerdos. Con esto dicho, veamos cómo se fabrican estas piezas que evocan tantos recuerdos. En las primeras consolas de videojuegos, toda la información de un juego debía almacenarse en un cartucho con un espacio bastante limitado. El juego más pesado hecho para estas consolas pesaba solamente 768 kilobytes. Para ponerlo en perspectiva, un audio en formato MP3 del tema principal de Mario pesa 3.28 megabytes,
o 3366 kilobytes. Eso es 44 veces más pesado que el juego entero, que pesa solo 75 kilobytes. Esta limitación en el hardware de la época obligó a los desarrolladores a ingeniar una manera de almacenar una gran cantidad de canciones en un espacio bastante reducido, y para esto programaron la melodía de cada canción nota por nota como parte del código, como una partitura virtual, por así decirlo, y así podían reutilizar pequeños fragmentos en otras secciones de la música. Pero las limitaciones se convirtieron en los pilares de la música en los videojuegos, y que, al reutilizar los segmentos de la melodía, surgió como consecuencia que, desde el principio, las melodías estaban diseñadas específicamente para ser recordadas y relacionadas con cierto juego o personaje debido a la repetición. Pero hablaremos sobre eso más adelante. Cada uno de nosotros crecimos con un videojuego especial, ya sea por las aventuras que vivimos o por los recuerdos que trae de vuelta. Pero la banda sonora es lo que realmente despierta esos recuerdos. No es lo mismo esto que esto. Como explicaremos más adelante, la música de los videojuegos está especialmente diseñada para ser simple y memorable, pero esto no significa que no pueda ser compleja y bien desarrollada. El sentido de la inmersión que genera la música en algunos videojuegos es simplemente increíble. Revisemos algunos ejemplos. Super Mario Galaxy es simplemente increíble, sobre todo para un juego de Nintendo y de Mario, que normalmente sería asociado con la audiencia un poco más infantil. Este es un juego que genera un sentimiento de inmersión como ningún otro juego, pero esto no es gracias a las visuales ni a la historia principal directamente, sino a los sentimientos que genera en el jugador a través de su banda sonora. La banda sonora de este juego aporta una gran cantidad de elementos tanto mecánicas de juego como en narrativa, pero transmite sentimientos al jugador. En 2007 Mario Galaxy estaba en desarrollo, cuando el director Yoshiaki Koizumi tuvo la idea de utilizar una orquesta entera para hacer el soundtrack del juego. Claro, siguiendo los principios fundamentales establecidos en juegos anteriores para crear piezas memorables. Pero lo importante es lo que transmite la música, es lo que le da toda la esencia al juego. Transmite ese sentimiento épico de explorar el universo, de sentirse gigante. Pero al mismo tiempo aporta una melancolía que te hace sentir pequeño en comparación con el resto del universo. Su aporte a la narrativa y al juego no tiene que decir nada, pues la música habla por sí sola. Los ejemplos siguen y siguen, como la increíble música ambiental de Minecraft, que relata la historia del jugador de manera instrumental y aporta un sentimiento de soledad para acompañar a un mundo completamente abierto por explorar. Si te ponen esta música siempre vas a pensar en Minecraft y en las aventuras que has vivido. Podríamos quedarnos hablando de estos ejemplos por el resto del video si tuviéramos tiempo, pero todos expresan la tesis de manera fenomenal. Mario, Mario Kart, Cuphead, Halo, Hollow Knight, infinidades de juegos que vivirán siempre en nuestra memoria.
Ahora veremos la opinión de nuestro experto en música, la historia de los videojuegos desde una perspectiva un poco más analítica. Basándose en la teoría introducida por el compositor alemán Richard Wagner durante el siglo IX en la ópera, este propone la teoría del leitmotiv. Esto es como una cierta melodía fácil de memorizar, puede ser relacionada con un personaje o una acción específica y al ser mostrada al mismo tiempo o en la misma escena. En esta era temprana de la música en videojuegos nacen las bases de la música en los videojuegos posteriores, dictando que esta debe ser simple, debe contener un ritmo fácil de memorizar y usar la síncopa como estrategia de composición. ¿Para qué? Para que esto haga que la música sea más agradable, sea más fácil de memorizar. Esto no significa que la música de los videojuegos sea toda igual, no. Tampoco significa que no haya excepciones en algunos juegos, ni que estas reglas sean fundamentales ni inquebrantables. Y de hecho, como he dicho antes, se presta para la creatividad. Se han hecho varios estudios sobre el efecto de esta en los jugadores y en el ambiente del juego, como se menciona en un estudio realizado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, dirigido por el compositor y musicólogo chileno Jorge Martínez Ulloa. Los videojuegos comparten con otras manifestaciones como el cine y la televisión el hecho de que ambos se incluyen en las ayudas audiovisuales y por tanto se relacionan accidentalmente. Sin embargo, es esencialmente diferente porque exige un espectador especial del que dependen las acciones en la pantalla. Es por esto por lo que los videojuegos enfatizan el papel de la inmersión y ese hecho determina cómo aparece la música y cómo funciona en ellos. Los videojuegos tienen efectos de sonido con los que se pueden jugar para crear mayor inmersión. El jugador controla cuándo activar cierto sonido o cierta música, o simplemente busca relacionar sus acciones con la banda sonora. Pero es el jugador el que se encuentra bajo el control mientras que relaciona sus experiencias con lo que ve o que oye, como lo propuesto por Richard Wagner. Se prueba el mismo concepto siglos después, ya que la música le da el ambiente del juego. Toda la música gira en torno al jugador. Si el jugador no entra a cierto lugar, la música no va a sonar. Además, el poder que tiene esta música es increíble. La inmersión y conexión que genera con el jugador es lo que hace que la experiencia de un videojuego sea un evento memorable. Es algo que se va a quedar para siempre en nuestra memoria. ¿Quién no recordará después de vencer al Ender Dragon, meterse el portal al Overworld, aparecer en su casa viendo el atardecer, escuchando esa icónica música que ahora hace parte de nuestra infancia? La música de los videojuegos y lo que expresan sus bandas sonoras puede influenciar a su éxito comercial de una manera importante, pero primero veamos qué hace que las bandas sonoras de los videojuegos sean tan atractivas para el cerebro humano. Este tipo de melodías se utilizan especialmente para diferenciar entre quién es bueno y quién es malo en los juegos tradicionales. Se utilizan generalmente una escala mayor o una escala pentatónica para hacer que un tema suene bien. Primero empecemos explicando qué hace que una canción suene bien. A nuestro cerebro le gusta que nos quedemos en nuestra zona de confort, que nos mantengamos en lo conocido y en lo que nos hace sentir seguros. Por esto, por lo que en la música se utilizan tensiones y relajaciones, en donde se combinan diferentes acordes para que comience con acordes mayores, en donde por su tonalidad suenan bien, y se progresa a acordes menores, los cuales suenan tristes y generan tensión, y finalmente se termina volviendo el mismo u otro acorde que suena armónico y que se vuelva a la relajación. Esta mezcla de acordes son lo que hacen que una canción suene feliz o triste. Estos acordes están basados en escalas. Para hacer esto más simple, nos enfocaremos en las escalas mayores y menores. Al igual que los acordes, las mayores suenan felices. Y las menores suenan tristes. Las escalas mayores están hechas para sonar bien, gracias a los acordes que la componen. Por ejemplo, la escala de Fa mayor contiene Fa mayor, Sol menor, La menor, Si mayor, Do mayor, Re menor, Mi disminuido y se repite una y otra vez. Estos acordes, si se tocan en el orden correcto, controlando el nivel de tensiones y relajaciones, puede sonar muy bien. Este tipo de canciones alegres son asignadas a los héroes de los videojuegos, mientras que canciones generalmente de escalas menores son asignadas a los villanos. Existe una combinación específica de dos notas que están a 3 tonos y es el conjunto de notas más disonante que hay en la música. Se les llama un tritono. Suena tan mal que durante la Edad Media estaba prohibido tocar un tritono, porque se consideraba un intervalo del diablo. Este intervalo también se usa mucho para las canciones de los villanos, como es el caso de Bowser en Mario Galaxy.
Y acá podemos volver al leitmotiv, donde se le asignan melodías felices a personajes felices y melodías tristes a personajes malos o personajes tristes. Ahora que tenemos más claro la teoría musical detrás de la música de los videojuegos, podemos pasar a hablar sobre por qué cuando escuchamos cierta canción la podemos asociar inmediatamente a un personaje y se vuelve icónica. Por ejemplo, si escuchas esto, ¿por qué sabes que es de Pac-Man o este? Y entiendes que es de Halo. Empecemos diciendo que la variación de notas en los temas de la mayoría es la misma que cualquier canción de reggaetón. Y al decir esto puedes pensar, ¿estás diciendo básicos a estos icónicos temas de mi infancia? No. Estas bandas sonoras llegan a ser muchísimo más complejas que una canción de reggaetón. En su simplicidad de usar notas negras, en su tiempo de 4/4 y su repetición se encuentra su belleza. Por ejemplo, en el tema principal de Mario, que todos conocemos, hay 3 notas que están a un tempo de 3 en una canción de 4. Al decir esto no te imaginaría que no debería sonar bien, pues no sigue el patrón, pero la realidad es que es de las partes más icónicas de la canción. También la variedad de instrumentos en algunos temas hace que esto sea demasiado complejo y encaja perfecto con el juego. Existe además, para que la repetición de estas canciones no sea tan tediosa, un cambio en donde se enfoca el beat. Entonces, cuando se repite una canción se ocultan ciertas notas y se resaltan otras. ¿Qué genera esto? Que aunque ciertas notas se sientan más que otras, al final el jugador va a haber memorizado casi perfectamente cada nota. Es simplemente perfecto. La repetición tanto de notas o acordes como de la canción en general es una parte muy importante en el hecho que se quede implantado en nuestra memoria. A nuestro cerebro le encantan las rutinas, las repeticiones, los patrones. Por esto que por lo que mientras uno juega se repite una y otra vez el tema del juego, con pequeñas modificaciones cada vez que se repite, y como uno la pasa bien, se asocia esa secuencia de notas y acordes a felicidad y se guarda en el disco duro del cerebro. Ahora, cada vez que escuches el tema de Mario, por ejemplo, no vas a pensar en tristeza. Uno piensa en los momentos difíciles con amigos que uno disfruta y lo feliz que uno fue con ese plomero. Como podemos ver, las técnicas antes descritas para hacer un juego más memorable realmente funcionan, y aparte de crear un sentimiento de inmersión, aportan muchísimo al éxito comercial de los juegos. Echémosle un vistazo a la lista de juegos mejor calificados de toda la historia por los jugadores y veamos si sus bandas sonoras tuvieron algo que ver con su éxito. Ahora, si sacamos de la lista todas las versiones existentes de Tony Hawk's Pro Skater y GTA, nos quedan estos juegos: Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Halo. Y así podemos seguir con cualquier juego exitoso. Lo que todos tienen en común es una banda sonora que hace entrar al jugador en inmersión total con el juego, o que lo haga recordarlos para que sea un éxito comercial. Bueno, esos fueron los juegos con mejor rating por aquellos que los jugaron. Pero ¿qué pasa con los juegos más vendidos? Minecraft, GTA, bueno, no hablamos de eso, Tetris, Wii Sports, Super Mario Bros, Mario Kart Wii. Bueno, creo que entienden la idea. Los videojuegos que logran expresar sentimiento a través de su banda sonora y que hacen de esa banda sonora algo memorable, siempre van a tener una ventaja comercial frente a otros juegos, como efecto de lo que producen en el jugador. Y aunque las reglas de la banda sonora explicadas por Solano no son inquebrantables, hacen que nuestros cerebros se sientan atraídos por lo que quiere transmitir esta música, pero esto nunca le quita espacio a la creatividad, ya que eso hace que los juegos con soundtrack especiales ya que no sean solamente un éxito comercial, sino que son una manera de que los desarrolladores se comuniquen con los jugadores a través de una expresión artística. Para concluir este análisis, queremos resaltar la importancia de la música para la industria de los videojuegos, cómo esta permite una interacción tan profunda con el espectador que ningún otro medio de entretenimiento ni artístico es capaz de lograr, y cómo aporta que los videojuegos puedan ser vistos como una expresión artística nueva tan válida como el cine, la pintura o la literatura debido a esta conexión.